Hola, mi nombre es Jauren Sasken y a continuación les voy a hablar de una compañía que yo aprecio mucho debido a que yo crecí jugando en sus consolas. Me gustan muchísimo sus juegos, sus personajes, pero lamentablemente hoy está viviendo las consecuencias de sus absurdas políticas. Me estoy refiriendo a Nintendo. ¿Qué hay que decir de esta compañía? Lo vuelvo a repetir. Nintendo es una compañía que después del desastre financiero generalizado que hubo allá por los años 80, cuando salió ese espantoso juego de E.T. el extraterrestre, que de hecho se generaron diversas leyendas urbanas, como el que en un desierto, no recuerdo cuál, enterraron los miles y cientos de miles de cartuchos que se pensaban vender para la respectiva Navidad de ese año en el que salió dicho juego. Pues vino a darle al traste dicho juego a toda la industria de los videojuegos. La gente ya no creía en dicha industria. ¿Qué fue lo que pasó? Pues llegó Nintendo con sus arcades como el de Donkey Kong, donde Donkey en aquel tiempo era un personaje malvado que se llevaba a esta, no sé si princesa, pero un personaje que se puede decir que era la precursora de Peach, Toadstool, mejor conocida en algunos lugares. Y Mario en ese entonces pues no se le conocía como Mario, sino como Jumpman, o sea, el hombre saltarín, algo así. Pero ¿qué pasó? Todo transcurrió bien desde que salió el NES, una consola que vendió bastante. Sus juegos eran únicos, superaba todas las consolas que en ese momento había en el mercado. Después sacó lo que es el Game Boy, el famoso ladrillo que muchos conocen de cariño, que tenía, contrario al de muchas consolas más avanzadas, ofrecía nada más una modesta pantalla que era monocromática, o sea que era de color verde, de fondo verde, pero con sombreados en escala de grises, lo cual se apreciaba que Nintendo haya optado por esta opción debido a que se apreciaban muy bien las gráficas. Yo no sé si lo hubieran hecho como el de las pantallas de las calculadoras baratas, hubiera sido algo totalmente distinto. Nintendo fue mejorando con el tiempo y le dio a su consola Game Boy pues una revisión, la cual se llamó el Game Boy Pocket, que tuvo otra versión alotrópica que fue el Game Boy Light, que lo único que hacía era poner retroluminiscencia en la pantalla, pero el Game Boy Pocket original en sí, la mejora que trajo fue que redujo el número de baterías, mejoró el consumo de batería y pues la pantalla fue mejorada, se apreciaban mucho mejor las cosas, era más grande. Yo tontamente cuando me lo compraron, lamentablemente me dejé llevar porque yo en aquel entonces era un niño de cuarto de primaria, es decir, yo tenía como 10 años, ahorita tengo 28. Venía el Bundle Pack, que venía el juego de Killer Instinct, en aquel entonces fue un boom, el Killer Instinct por parte de Rareware, y pues me decidí por el ladrillo en vez de escoger el Game Boy Pocket. Ahora sí, en cuanto a las pilas, pues lo que sufrió fue la cartera de mi papá. Después me compró un adaptador para jugarlo en la luz, lo cual lo hacía muy poco portátil, por decirlo de alguna forma. Nintendo pues sacó a la venta también el Super NES, una consola que a pesar de que en ciertos aspectos era menor en potencia al Sega Genesis de dicha empresa, valga la redundancia de Sega, pues el Super Nintendo ofrecía una vasta cantidad de videojuegos que, si bien no eran tan buenas las gráficas como las del Sega Genesis, pues en el Super Nintendo tenían una jugabilidad porque los controles eran más cómodos. Ofrecía lo que era el Super Scope, ofrecía que para el Mario Paint lo que era el mouse, muchas cosas. Y de ahí, cuando vino casi los últimos 2 años de vida del Super NES, pues Nintendo le encargó, mejor dicho, contrató a Sony para que desarrollara un aditamento que se conectaba abajo por la parte de abajo del Super NES, era el puerto EXT, pues por ahí se le conectaba ese aparato que permitía al Super Nintendo
correr juegos, pero a través de discos compactos de 700 megabytes. En base a la potencia del Super Nintendo, pues lamentablemente Nintendo a lo mejor entró en razón y no vio el por qué hacer un gasto más en dicha tecnología, porque los juegos del Super NES ustedes los han bajado, los que jugamos en el emulador, yo lo he hecho, pues los juegos del Super NES ni siquiera llegan al megabyte de capacidad, por lo cual no había una razón que tuviera un argumento de peso suficiente como para sustituir los cartuchos por el disco compacto en aquel entonces. O sea, almacenar en un disco compacto de 700 megabytes un jueguito que pesaba a lo mucho 512 kilobytes, la verdad no había razón por la cual desembolsar tanto por parte de la compañía en invertir en un aditamento así, ni tampoco hacer gastar a los jugadores de más. Como muchos saben, pues Nintendo se distingue por cuidar el bolsillo de sus consumidores, pero a la vez, desgraciadamente, los consumidores se han portado muy injustos con él. Hoy últimamente Nintendo ha sido satanizado, pero en parte de la culpa la tiene la propia Nintendo. Después, ¿qué pasó? Vino el lanzamiento del Nintendo 64, donde los juegos ahora sí tenían una capacidad mayor. Cabe mencionar que hay unos juegos de Nintendo 64, como en este caso lo fue Resident Evil 2, porque se hizo de la versión original de PS1. Ahora sí los programadores tuvieron que reducir de una manera increíble, tuvieron que comprimir los datos tanto que incluso los cinemas en CGI que vimos en la versión de PS1 lucen como una asquerosa basura en nuestra pantalla, como vómito en nuestra pantalla a la hora de jugar la versión de Nintendo 64. Lo bueno es que las gráficas del juego en tiempo real pues las dejaron casi intactas, pero con el sacrificio de los cinemas en CGI que le daban un sabor muy especial a dicho juego. La verdad, yo aquí soy ambiguo en opinión de por qué apoyo a Nintendo y a la vez lo desacredito. Lo apoyo porque sí le dificultó bastante a los piratas de aquel entonces el falsificar los juegos del Nintendo 64, pero ¿qué consecuencias tuvo esto en contra de Nintendo? Se perdió de Final Fantasy VII. A mí en lo personal dicha saga a mí no me gusta, nunca la he probado ni pienso hacerlo, pero muchos amigos que son fanáticos de dicha serie me dicen que está muy buena, tal vez algún día lo haga, pero muchos sabrán que fue un juego de muy alto peso que le costó a Nintendo la pérdida de muchísimas ventas. Hubo otros juegos que también decidieron mudarse a la plataforma de PS1, que a pesar de que dicha plataforma de Sony tenía un poder mucho menor al Nintendo 64, pues los juegos eran más largos debido a que los desarrolladores todas las ideas que tenían en sus cerebros las podían plasmar en el juego que estaban programando, sin necesidad de sacrificar ideas, sin necesidad de sacrificar escenarios y sin necesidad de sacrificar tiempo del juego. Es decir, los juegos del Nintendo 64 venían en cartuchos de 64 megabytes como máximo, y la diferencia era abismal porque los juegos del PS1, al ser ya un CD, almacenaban, ahora sí, tenían 700 megabytes para poder hacer los programadores echar a volar su imaginación. Ahora sí, las ventas no mienten y el PS1 pues resultó el principiante. Ahora sí es como si hubiera venido un boxeador tipo Little Mac y le hubiera puesto una santa putiza a Mike Tyson, siendo este ya por último un profesional. De ahí fue creciendo el legado de Sony, pues se vino ahora la época del GameCube y otra vez Nintendo tomó una mala decisión y a la vez una buena decisión. ¿Por qué otra vez esta ambigüedad? Porque el Nintendo GameCube, como saben, solamente fueron 2 años
los últimos de su vida como consola útil, los que fue afectado por la piratería. En un principio no encontrabas juegos piratas de GameCube por ningún lado, pero con el paso de los años, ya cuando faltaban 2 años para que terminara su vida dicha consola, pues fue cuando sacaron los juegos pirata. Y así es como Sony, a la vez teniendo pérdidas en cuanto a software por la piratería, tanto en el PlayStation 1 como en el 2, pues también con respecto a las consolas le ayudó mucho porque vendía mucho más. Otra cosa que afectó a Nintendo con respecto a la vida del GameCube fue que Nintendo tontamente estuvo aferrado a la conexión del Game Boy Advance con el GameCube, el cual ofrecía ciertas cosas especiales que las versiones similares a las de esta consola de Nintendo pues no ofrecían. Por ejemplo, los Splinter Cell tenían la de GameCube. La versión de GameCube pues tenía opciones como usar el Game Boy Advance como radar para percatarnos si venía o no un enemigo, para otorgarnos una especie de granada especial, no recuerdo cómo era, y entre otras cosas. Hubo juegos que sí ofrecían mucho eso. Aparte hubo juegos que forzosamente necesitaban de esta conexión de GameCube, Game Boy Advance, y por lo menos tener 3 consolas Game Boy Advance con nuestro GameCube para poder acabar el juego. El ejemplo perfecto de este tipo de juegos pues fue Final Fantasy Crystal Chronicles. ¿Qué otro juego puedo mencionar? Pues se vino la vida del Wii para sustituir al GameCube, y esta vez Nintendo corrió con la suerte de que, a pesar de que Sony con su PlayStation 3 y Microsoft con su Xbox 360 ofrecían unas consolas tremendamente superiores al Nintendo Wii, pues el Wii, a pesar de que otra vez fue una consola de 128 bits como lo fue el GameCube, el primer Xbox y el PlayStation 2, pues debido a la revolución con su Wiimote, pues le dio en la torre, y eso parcialmente a las consolas más avanzadas. Pero lamentablemente los que somos fans de Nintendo y a la vez crecimos y nos empezaron a gustar los juegos como los First Person Shooter y también los juegos de mundo abierto, pues nos tuvimos que quedar con las ganas, pues se cancelaron muchos juegos de esta índole para Nintendo Wii. Como hubo un bajón tremendo de ventas de Nintendo Wii, pues lamentablemente Nintendo decidió darle cuello al Nintendo Wii y anunció el Wii U. ¿Qué fue lo que pasó con esta consola? Lamentablemente Nintendo ya se abrió, sigue ahora sí empecinado en mantener su hermetismo, a convertir sus consolas en reproductores multimedia sin la capacidad de reproducir contenido en DVD, sin poder almacenar de una forma totalmente libre nuestras fotos y música como lo hace el PlayStation 3, el Xbox 360 y hoy en día el PlayStation 4 y el Xbox One. Nintendo aún sigue con ese hermetismo y le ha costado muchísimo, porque Nintendo Wii solamente le dio, digámoslo así, un 25% de más poder con respecto al PlayStation 3 y el Xbox 360 al Wii U. Nuevamente volvió a innovar el mundo de los videojuegos con su touchpad, pero cometió el serio error de no darle más resolución a dicha pantalla y de no darle la capacidad multitouch para competir con otras consolas y smartphones a la vez. O sea, el touchpad del Wii U prácticamente es como lo que se le conoce en el mundo de la informática como una terminal tonta, ya que no cuenta con un CPU y una GPU propia con el cual podamos transportar nuestro touchpad nuestro touchpad a diferentes lugares y continuar con nuestro gameplay. Forzosamente tenemos que tener la consola Wii U cerca para poder estar jugando. Eso sí,
nos otorgó la capacidad de que si nuestra mamá, nuestra hermana, nuestro papá está viendo su programa favorito en la TV, pues nosotros podemos irnos cómodamente con nuestra consola, conectarla al tomacorriente y poder jugar en nuestro touchpad sin ningún problema. Pero ese es el punto débil del Wii U, que no se puede jugar totalmente libre de la consola principal. No puedo mencionar nada acerca de su línea del Nintendo DS ni toda la historia del Game Boy, porque ahí sabemos que Nintendo, a pesar de que mostró consolas con un nivel técnico muy por debajo con respecto al Atari Lynx, al Game Gear, al Neo Geo Pocket Color, al Supervision, incluso el PSP en su primera versión y hoy en día el PS Vita, pues Nintendo les ha hecho frente, los ha derrotado sin ninguna duda. Pero hoy Nintendo se encuentra en una decadencia con respecto a las consolas de sobremesa. Por eso ahora a continuación voy a dar lo que yo espero de esta compañía, ya que yo la aprecio mucho y me dolería mucho, y yo creo que no soy el único, si dicha consola o dicha compañía, mejor dicho, termina con el mismo destino que Sega. Aunque lo dudo, porque el Nintendo 3DS tiene una base tan sólida como el titanio. Pero en cuanto a consolas de sobremesa, lo vuelvo a repetir, está perdiendo de una manera tremenda. Ahora sí, ¿qué espero de esta compañía para cuando lancen su Nintendo NX? De Nintendo espero que principalmente se acuerde que yo y muchísimos otros millones de gamers alrededor de América Latina se acuerde de nosotros. Nosotros ya crecimos, nosotros queremos jugar en una consola de Nintendo GTA. Nosotros, aunque no son de mi agrado, pero muchos desean jugar Call of Duty, muchos desean jugar juegos de la talla. Ahora sí, no mencionaré este juego porque ahora sí sé que es propiedad de Sony, pero queremos juegos similares a esto, como el de Uncharted. Queremos ver un Zelda tipo Uncharted. Queremos ver juegos como el de MotorStorm, que si bien también es propiedad creo que de Sony dicha franquicia, pues queremos ver algo similar con la misma calidad gráfica. Porque Nintendo lamentablemente está cometiendo el error que está haciendo las consolas para programar en ellas lo que a ellos les parece suficiente. Pero evidentemente a las otras compañías, las third parties, no les parece suficiente la potencia del Wii U, y es lo que orilló a abandonar a dicha consola. Duele mucho ver el que compañías como Ubisoft, EA Sports, EA en general, y muchísimas franquicias o desarrolladoras como Capcom, que tienen mucho peso dentro del mundo de los videojuegos, hayan abandonado así de sopetón al Wii U. Duele mucho el ver eso. El que tú en páginas o en sitios como Gamers, en sitios como en Atomics, veas pura noticia referente al mundo de PlayStation y el Xbox, y nada más veas una de Nintendo por cada 10 de las otras, la verdad es algo que lastima mucho, que hace que los que somos verdaderos fans, sin llegar al fanboyismo, nos hace sentir mal. Pero ni modo. Yo espero que con Wii U, ahora que se dio la lamentable muerte de Satoru Iwata, pues Nintendo haga una junta seria, se ponga a platicar los altos mandos de Nintendo y se pongan por fin de acuerdo en que sus consolas con bajo poder ya no están teniendo la aceptación de antes. Ojalá y Nintendo ya siente cabeza en este asunto, porque lamentablemente ahora sí a los gamers no nos están afectando del todo, se están afectando ellos mismos. Pareciera como si no quisieran ganar dinero. ¿Quién no quisiera ganar dinero en este momento, y más como está la situación? Pues ahora sí, la decisión está en los directivos de Nintendo, que
que ya se dejen de esas políticas estúpidas de que ellos quieren ser una compañía exclusivamente desarrolladora de videojuegos y de hardware, y no darle ahora sí paso a que sus productos reproduzcan Blu-ray, DVD, etcétera. Hoy en día los gadgets ya están dominando. Los smartphones son gadgets, ya hacen de todo. Tienen aplicaciones médicas, aplicaciones de ingeniería, tienen aplicaciones para medir cualquier cosa. Tienen muchísimos juegos que jamás, cabe decir, se van a comparar a los de una consola portátil y mucho menos a los de una consola de sobremesa. Pero poco a poco están avanzando y es cosa, o es ahora sí cosa de tiempo nada más, el que vuelvan a sacar diferentes compañías smartphones similares al Xperia Play, pero de una manera mucho más sólida, y ahora sí terminen por destruir el mundo de las consolas. Y si Nintendo sigue planteando la misma premisa de que sus consolas son exclusivamente para jugar, pues lamentablemente Nintendo va a desaparecer. Microsoft ya se dio cuenta de esto, por eso ya está haciendo el cross-platform entre Windows 10 y el Xbox One. Yo creo que Sony no va a tardar en hacerlo entre sus Xperia, porque dudo mucho que salga un nuevo PSP, y su PlayStation 4. No tardan en sacar el cross-platform entre smartphone, Xperia y el PlayStation 4. Se rumora que Nintendo NX va a ser una consola híbrida entre sobremesa y portátil, que supuestamente va a tener una cantidad un poco menor de poder a la del PlayStation 4, o puede ser igual o puede ser un poco mayor, pero ojalá y lo que estén planeando vaya a resultar, y que se den cuenta que las compañías lo que buscan hoy es satisfacer no tanto el deseo de los gamers, sino ver hasta qué punto pueden mejorar las gráficas hoy en día y a futuro. Y muy bien, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Denle like si les gustó, de esta manera me apoyarían, porque es muy difícil alcanzar la fama en YouTube. Y más que nada a los que nos dedicamos a los tutoriales de Photoshop, a los que nos dedicamos a enseñar cosas de provecho. Lamentablemente el mundo, como muchos de ustedes saben, está de cabeza. Es más factible para muchos escuchar tonterías, bloggers, aunque no estoy en contra de ellos, ya que yo soy fan de muchos de ellos, entre ellos Dross, Oxlack, muchos de ellos. Y pues ojalá y la gente le guste aprender cosas, más que el solamente estar en el mundo del entretenimiento. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.